profesor, mi nombre es Luimar Figueroa, estudiante de la sección 1T2. Hoy le voy a hablar sobre la obligación romana. Significaba aquella facultad de exigir que una persona llamada deudor se constriñera al pago de una deuda. Elementos: sujeto activo, acreedor o acreedores. El sujeto activo es el titular del derecho y quien cuenta con la acción para exigir al deudor el cumplimiento de su obligación. Sujeto pasivo, deudor o deudores. El sujeto pasivo es quien está obligado a realizar el objeto de la obligación. Objeto es el acto que el deudor debe cumplir. Pudiera ser un dar o hacer. La cosa que se da o se hace no es el objeto de la obligación, sino su resultado. Fuente: los contratos son convenios que producen obligaciones recíprocas, en las que ambas partes son tanto acreedores como deudores, en la que ambas partes tienen una acción para exigir el cumplimiento de la prestación. Cuasicontratos se definen como hechos voluntarios no convencionales lícitos que generan obligaciones. Delitos. El delito es una fuente de obligación porque quien lo comete queda obligado a pagar a favor de la víctima una determinada cantidad de dinero o forma de pena por haber cometido el delito. El delincuente es el deudor y la víctima el acreedor. Cuasidelitos. A pesar de que Justiniano diferenció los delitos de los cuasidelitos en el derecho romano, no existe propiamente una diferenciación esencial entre estos. Los cuasidelitos estaban previstos únicamente en el derecho honorario. Clasificación de las obligaciones. Según sus elementos, se clasifican en obligaciones de dar y de hacer. Las obligaciones de dar consisten en dar al acreedor la propiedad de alguna cosa genérica o específica, o en constituir a su favor algún derecho real o en rendir cierto tiempo de trabajo. Las obligaciones de hacer consisten en realizar cualquier conducta. Pueden consistir también en realizar determinadas ejecuciones. Ejecución de las obligaciones. El cumplimiento o pago es el modo normal de extinción de una obligación. Puede darse el caso de que el deudor no cumpla o de que se retrase, incurrir en mora. Mora: retraso culpable o doloso. Dolo: existe cuando voluntariamente el deudor no cumple la obligación con la intención de dañar al acreedor. Son elementos un acto o una omisión del deudor. Culpa: se da cuando el deudor ocasiona un daño al acreedor. Causas extrañas a las partes o inimputables: es el hecho de circunstancia que produce el incumplimiento de una obligación contenida en un contrato debido a un hecho fortuito de fuerza mayor o otras establecidas en la ley. Caso fortuito: implica un evento de la naturaleza que es impredecible, y fuerza mayor implica un evento causado por el hombre que es inevitable. Buenas, mi nombre es Mayrelis Rivas y a continuación le hablaré sobre la garantía de las obligaciones. Las garantías reales se caracterizan porque afectan determinados bienes al cumplimiento de la obligación y son por esta causa más eficaces que las garantías personales. La evolución histórica, fiducia, prenda e hipoteca. La garantía real más antigua fue la fiducia, según la cual el deudor fiduciante transmitía la propiedad de una cosa al acreedor fiduciario, el cual se obligaba a retransmitir la propiedad al deudor cuando éste pagase la deuda garantizada. También muy antiguo es el pignus o prenda, con el que el deudor garantizaba al acreedor entregándole no ya la propiedad como en la fiducia, sino solo la posesión de una cosa que le pertenecía. Los romanos hablan de datio pignoris para la prenda propiamente dicha y de convenio pignoris para la hipoteca.
Garantías personales. Una garantía personal es aquella donde el solicitante del crédito pone como garantía su generación regular de ingresos y su patrimonio. Fuentes de las obligaciones. Son todos aquellos hechos o actos de la vida real que, enfocados desde el punto de vista jurídico, son susceptibles de producir obligaciones. Su carácter es taxativo porque para que exista una obligación debe estar previamente consagrada en el ordenamiento jurídico positivo. Los contratos. Un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinadas a crear obligaciones y generar derechos. Diferencia con el pactum. En muchas ocasiones nos referimos a pactums a los acuerdos alcanzados verbalmente y contratos a la transcripción de esos acuerdos a texto leído y conformado por ambas partes. Entre la clasificación están las verbales. Un contrato verbal es aquel en el que no existe un documento escrito mediante el cual se establezcan las condiciones en las que se va a desenvolver la relación laboral convenida entre trabajador y empleador. Los contratos literales. El contrato literis, en su forma arcaica, consiste en una formalidad escrita y de ella surge una obligación. En un principio, el contrato literis se utilizó para aceptar los préstamos de dinero. Los contratos reales. Los contratos reales son aquellos que para su perfección necesitaban dos elementos: la entrega de la cosa, datio rei, y el acuerdo de las partes, convetio, que versa sobre la finalidad de la entrega y va dirigido fundamentalmente a crear una obligación de restitución a cargo del que lo recibe. Entre las clases está el mutuo. El contrato de mutuo es un documento por el que una persona llamada mutuante se obliga a transmitir a otra persona llamada mutuario la propiedad de una cantidad de dinero o de otra. Mi nombre es José Pérez, cédula 3823-168, y yo les voy a hablar sobre la extensión de la obligación. La extensión de la obligación de diferentes hechos o negocios en ventaja de los cuales tales obligaciones dejan de existir, poniendo fin a una interacción forzosa ya conformada. Los métodos de extinguir las obligaciones son todos esos actos o hechos por medio de los cuales las obligaciones desaparecen. La forma regular de la extinción de las obligaciones. El solutio. Como comprendemos el concepto del solutio, se sugiere en derecho romano la manera usual de extinción de las obligaciones por medio del cumplimiento por el deudor de la presentación prometida al merecedor de los términos exactamente convenidos. No podía llevar a cabo la obligación que asumió preocuparse por lo menos satisfactorio la ejecución de la presentación distinta de la debida, datium insolutum, la cual paralelamente en todo caso había de ser voluntariamente aceptado por el último. Requisitos del pago en derecho romano. El pago debería tener por objeto la cosa debida del deudor. No posee la facultad de dar una cosa por otra, aliud pro alio. La reconozca de esta forma, ejemplificando al deudor de una suma de dinero de no poder imponer al digno a emitir el pago de un inmueble. El pago debería entender toda la cosa debida y el deudor no puede liberarse cumpliendo un pago social sin el consentimiento del merecedor. ¿Quién puede pagar? El pago puede hacerse no únicamente por el deudor, sino además de cualquier capaz de hacerlo, a no ser claro es que la presentación fuera de tal naturaleza que no pudiese ser hecha más que personalmente por el mismo deudor. Si ejemplificando un pintor conocido se impone a pintar un retrato, ¿a quién debería hacerse el pago? El tercero puede actuar como procurador o como fácil jefe para el cobro. Tiempo del pago. Si no se fija el término alguno, el digno va a poder reclamar el pago en cualquier instante, salvo la ley lo fije o a la naturaleza de la presentación exija que se cumpla en una época definida. Lugar del pago. En cuanto al sitio, si no fuera concretado explícita o implícitamente por las piezas, el pago tendrá que efectuarse por la regla general del domicilio del deudor, en ciertos supuestos en el sitio donde nació la obligación. Oferta y consignación del pago. El ofrecimiento del pago y consignación de un método por medio del cual se concede al deudor la facultad de liberarse de una obligación por medio de la entrega de la presentación debida a favor del merecedor, en la situación que éste rehúse recibir el pago o no logre hacerse de forma segura y liberatoria, ya que el digno sea desconocido, se encuentre ausente, sea incapaz de su derecho o sea incierto. La novación.
En otros términos, es la situación de una vieja obligación por otra nueva en la cesión de crédito de un contrato entre digno y tercero, sin determinar colaboración del deudor. La acceptilatio. Tal como está en el parentesco forzoso, surgía la formulación de una pregunta y una contestación. Además, para extinguirlo se utilizaba una pregunta y una contestación. El deudor preguntaba: Quod ego tibi promisi, a veces aceptum. De esta forma, puesto que la obligación nacida de un acto formal se extinguía con un acto formal inverso. La indemnización. A la vista del excepto, va a ser el juez quien extinguirá la deuda por indemnización, absolviendo a Lucio o condenándole solamente a abandonar 50, según que fuese un crédito de 100 o 50. Ahora bien, en un inicio, tal mecanismo por medio del cual efectuaba la indemnización únicamente era variable en los juicios de buena fe, en los cuales la composición de la fórmula consentía al juez de considerar un crédito del demandado. Sin embargo, los juicios del preciso derecho del juez. La confusión. Hablamos de la junta en la misma persona de las calidades del deudor y digno, por el cual hace referencia al mismo crédito. Comúnmente la junta de las cualidades del deudor y digno en la misma persona que se crea un resultado de la sucesión hereditaria. Aunque en Roma la confusión de la obligación era variable, además sin la pérdida de la cosa debida y del recíproco disentimiento. Pérdida de la cosa debida. Una vez que la obligación tiene por objeto una cosa cierta y desaparece el deudor por una causa no imputable. Recíproco disentimiento. Es una manera de extinguir los contratos consensuales de una vez el deudor y confiable deciden voluntariamente hacer desaparecer la obligación. Gracias.